Mi carácter es fuerte, a la vez dulce y lo saqué de mi mamá. Yo pienso que la vida fue injusta y, bueno, era yo una niña y sí, siento que fue injusto todo lo que pasó. Yo siento que mi padre me hizo mucha falta porque me adelanté a vivir cosas que no tuve que haber vivido. Mi mamá tuvo que tomar el papel de padre y madre, entonces después mi mamá, por ver la necesidad que había, me ayudó a entrar a este trabajo. De hecho, este trabajo era solo para mujeres, por eso le dicen las naranjitas. La gente que nos ve cómo trabajamos, sí, porque ha habido veces que nos han dicho, ay, pinches mugrosos o para lo que ganas. O sea, sí, la sociedad nos ve como si fuéramos personas sucias o no sé, ¿no? Puebla es una ciudad que se distingue por el trazo perfecto de sus calles, el cual dice la leyenda que lo hicieron los propios ángeles, pero también por contar con un equipo de mujeres que las mantiene limpias día a día. Y es ahí donde encontramos a Carolina Hernández. Carolina es una mujer que se siente orgullosa de que le digan que es una naranjita. Una mujer que se dedica a la limpieza de las calles, pues con este trabajo sacó adelante a su familia de toda esa carencia económica que antes tenía. Y esta es su historia, porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. Mi nombre es Carolina Hernández Sánchez, tengo 40 años, trabajo en el Ayuntamiento de Puebla de Barrido Manual. Mi madre se llama María Eugenia Sánchez Ramírez, mi padre David Hernández Cruz es finado. Mis hermanos, tengo 4 hermanos, uno se llama Maribel, Gilberto, Jesús, Roberto y yo que soy la menor. Yo tengo 4 hijos, el mayor se llama Isidro, luego de ahí sigue Eric, después Janet y al último Noemí. Mi nuera, mi yerno y mis 2 nietos. Muchos recuerdos no tengo de los 6 años. Que yo lo recuerde, mi experiencia es vaga, pues mi hermana me llevaba a jugar básquet. De niña mi mayor influencia fueron mis abuelitos y mi hermana, porque crecí con ellos y ellos me educaron y me criaron. Con mis abuelitos maternos viví muchas experiencias, entre ellas me llevaban a varios lugares. Una vez fuimos al puerto de Veracruz y esa experiencia fue muy bonita. Viajamos 2 días, fuimos a la playa, al mar, que yo nunca lo había conocido, y pues estuvimos ahí nadando, comimos, nos divertimos, fue una experiencia muy bonita. Mi hermana para mí es algo muy bonito porque yo crecí con ella, porque mi mamá enviudó y nosotros teníamos, bueno, yo tenía 4 años y mi hermana tenía 10, entonces nosotros yo viví con ella la etapa como si ella hubiera sido mi mamá. Ella era muy cariñosa, tomó el papel de madre, que de cierta forma no le correspondía, pero ella me demostró y me enseñó a ser fuerte. Mi mamá tuvo que tomar el papel de padre y madre y pues trabajaba todo el día. Ahora en la actualidad ella trabaja de naranjita en el ayuntamiento también. Cuando mi mamá enviudó, yo tenía 4 años. No lo recuerdo mucho, a mi padre no lo recuerdo mucho, pero estaba yo muy chica. Yo siento que mi padre me hizo mucha falta porque me adelanté a vivir cosas que no tuve que haber vivido. Yo creo que lo más doloroso fue la ausencia de mi madre. A esa edad, sí lo sentía yo porque pues nos hacía falta ese padrón de sentir a una madre junto a nosotros. No nada más por mí, por mi hermana y por mis demás hermanos. De mis abuelitos nunca tuvimos un maltrato o algo, pero era injusto porque veíamos a los otros niños con sus papás o incluso a nuestros propios primos. Mis primos, sí, en decirme que no teníamos papá y pues no teníamos en cierta forma ni una madre presente. Yo jugaba con mis primas y de repente pues sí, ¿no? Como que tú no tienes una mamá o un papá que esté contigo. Algunas cosas marcaron mi vida, esas expresiones sí, porque
No podemos cambiar la vida, pero sí son cosas que duelen o que nos marcan. Cuando yo salí de la primaria, mi mamá tampoco estuvo por su trabajo. Siempre nada más era mi hermana y mis abuelitos maternos, porque los paternos pues tampoco nos abandonaron, ¿no? Cuando sucedió lo de mi papá, nos alejamos de ellos también. Como crecí con mis abuelitos, su hermana de mi mamá, era mi madrina para todo, entonces ella era la que me acompañaba, mi tía hermana de mi mamá. Mi tía se llama Graciela, vivía con mis abuelitos y junto con nosotros. Era muy cariñosa, ella me compraba mis zapatos. Siempre lo que recuerdo es que ella llegaba con mis chanclitas que antes eran de hule, que llegaba y me compraba ella mis tenis. O sea, ella era muy amorosa, muy cariñosa conmigo y con mi hermana, porque pues prácticamente tomamos el papel de que ella era nuestra mamá, pero mi tía tuvo una niña primero, entonces ella se llama Brenda. Entonces, pues como para mí fue como que me quitó un lugar que a mí me correspondía, ¿no? Y ya pues fue cuando empezó como que el celo. Cuando ella tuvo a sus hijos, pues ya fue que nos alejamos de ella. Y ese momento fue uno de los más dolorosos para nosotros porque mi mamá nos abandonó por segunda vez. Ahí yo tenía como 10 años cuando mi mamá decidió rehacer su vida, pero sin nosotros. Y ahí fue cuando también nosotros nos alejamos más de ella. No lo sentí mucho, pero sí hubo mucho dolor por todos los cambios que hubo entre mis hermanos, mi hermana y yo. Porque mis hermanos se tuvieron que separar de nosotros. Y mi hermana y yo nos quedamos con mis abuelitos. Pero después mi mamá regresó por nosotras y ahí fue también un cambio muy fuerte porque nos tuvimos que separar totalmente de toda la familia, nosotras dos como mujeres. A nosotros nos cambió la vida porque nos llevó a vivir con ella, pero igual fue lo mismo, o sea, ella se dedicó a su trabajo y nosotros seguíamos solas, pero fue fuerte porque como mi mamá prefirió a su pareja, a nosotros nos hacía a un lado, entonces nos quedamos pues otra vez prácticamente, pero más solas porque pues ya no estaban ni mis abuelitos. Entonces después mi mamá decidió regresarnos, pero con mis hermanos. Y ya estábamos nosotros juntos como hermanos, pero ya sin mi mamá y sin mis abuelitos. Mi hermana en todo el tiempo fue mi mamá, mi hermana, incluso cuando mi hermana hizo también su familia, yo formé parte de esa familia que ella hizo también. Yo tenía 13 años cuando mi hermana decidió hacer su familia. Se juntó y pues me llevó con ella también. O sea, todo el tiempo ella fue la que me protegió de todo. Entonces, después, cuando yo cumplí 14 años, pues ya yo vivía con mi hermana, pero ya era un cambio muy diferente para nosotras dos porque ya había un hombre en la casa. Yo dejé de estudiar el segundo de secundaria porque mi mamá, como no estaba, no pagó la inscripción y yo nada más estaba como oyente, pero me sacaron de la escuela en segundo de secundaria. Cuando yo cumplí 15 años, mi hermana fue la que me ayudó a planear la fiesta también. Mi mamá ahí sí estuvo con nosotras, lo planeamos, mi tía, la que era mi madrina para todo. Ahí fue cuando entraron ya la familia de parte de mi papá, nos fueron a buscar, entonces nos ayudaron, compraron mi vestido. Todo fue muy bonito y sí recuerdo ese día, mis hermanos fueron mis chambelanes. Mi hermano mayor ya estaba casado y aún así con su niña. Mi sobrinita fue la que me entregó la muñeca. Entonces, sí, fue muy bonito toda esa experiencia de mis 15 años.
Yo conocí a Guillermo González Mora en ese entonces. Lo conocí por mi hermano, porque mi hermano me lo presentó. Entonces fue como que empezamos a ser novios. Me invitaba a salir, íbamos, me regalaba ositos, o sea, fue una parte muy bonita y una experiencia muy bonita. Él era muy cariñoso. Yo sentía que ya era grande, yo sentí que me, o sea, pues a esa etapa uno no piensa, uno nada más acciona, ¿no? Y sí, yo sentí que ya estaba yo preparada para dar otro paso, y pues de ahí fue que pues me embaracé de mis niños, bueno, de mi niño el grande. Pues nosotros tomamos las ilusiones y nos fuimos a vivir con sus papás de él. Él hizo un cuartito, en ese entonces era un cuartito de lámina. No fue la mejor opción porque hay un dicho que dice que el casado casa quiere, y porque pues en realidad como éramos yo era una niña, ¿no? O sea, literal, no fue la mejor opción porque no hubo un buen trato hacia mí. Hacia él a lo mejor sí, por la comprensión de que era el hijo, pero hacia mí no. Entonces no, yo sola tuve que aprender todo, y no fue el dicho de que gané una hija, sino al contrario, yo pienso que me vieron como una enemiga, escondiéndome las cosas, no queriéndome, por si yo les decía algo y no me lo decían, yo les comentaba algo y pues no, acusándome con su hijo, o a él tan simplemente envenenándolo para que él fuera cambiando conmigo poco a poco. Él trabajaba con su papá, era ayudante de albañil, y pues sí era muy responsable ya con la familia de 2 que apenas éramos cuando empezamos, sí era muy responsable. Entonces yo era la que hacía la comida, lo esperaba, lavaba su ropa, o sea, trataba de tener la mejor atención hacia él. El machismo empezó cuando él le comentaban pues las cosas que si yo iba con mi mamá, que si hacía esto mal, que si no. Entonces él empezó a hacer de no hagas, no salgas. Entonces yo también como que sí accedía a lo que él me decía. Entonces yo no sabía lo que era un hombre o una figura paterna, ¿no? Entonces yo creí que mis hijos se merecían tener esa figura paterna, aunque yo tuviera que sacrificarme por ellos. Como a los 18 años empezamos a tener problemas, como a los 18, de ahí se siguió y se siguió. Noemí es mi niña la más chiquita, y ella, cuando ella nació me la entregaron y todo era normal, pero a los 15 días nos dimos cuenta que ella tenía catarata congénita bilateral y extravismo. De ahí fue su cambio para nosotros, porque pues obvio, aparte que era la más chiquita, pues yo ya tenía mis otros 3 hijos. Y ya empezó como mamá, empezó todo un calvario, porque pues tuvo 2 cirugías ella. Al nacer mi niña, como que hubo una tranquilidad entre nosotros un cierto tiempo. Fue de que como íbamos a cirugías, consultas y todo, fue como que hubo un poco más de entendimiento entre nosotros como pareja. Mi situación económica estaba mal, se podría decir. Entonces fue cuando a mí me decían que entrara yo a los programas que daba el gobierno económicos. Entonces yo decidí inscribirme y inscribir a mis hijos. En ese entonces eran las becas, y ya fue como mi situación económica empezó a mejorar un poco dentro de la casa. Yo tenía que salir a las juntas por obvio, pues porque no era algo que llegara tan gratis. Sí viví violencia, porque yo salía a las juntas, a mí me acusaban, entonces yo lo permitía, y era una situación muy fea, muy dolorosa. Como mujer, muy dolorosa, muy dolorosa, muy dolorosa. Yo primero trabajé en casa, pero el sueldo era muy mínimo. Entonces después mi mamá, por ver la necesidad que había, me ayudó a entrar a este trabajo, que como es un trabajo de gobierno, pues no puede entrar uno tan rápido.
Mi primer día de trabajo yo entré en cuadrilla, o sea, no fue... Cuadrilla es donde uno llega, hay varias personas, varias naranjitas y nos llevan de un lado a otro. O sea, yo en ese momento pensaba, no, ¿cómo le voy a hacer o qué hago, qué digo entre tanta gente? Y mi impulso era saber que íbamos a poder estar un poco mejor económicamente y pues tuve que echarle ganas, llegar a trabajar en un lugar donde uno no conoce, hacer escoba, barrer, o sea, fue muy bonito, pero a la vez fue muy fuerte, ¿no? Tener esas experiencias. Una vez nos encontramos un cuerpo en el vaso regulador. Llegamos y como los compañeros hombres entran al vaso regulador, hay 3 compuertitas y en la compuerta de enfrente estaba atorado un cuerpo amarrado a un sillón. Entonces nos tuvimos que esperar a que llegara la fiscalía, el forense y todos, y es lo más fuerte que he vivido en este trabajo. Cuando tuve mi primer sueldo, lo primero que hice fue que me llevé a mis hijos a comer y ya de ahí, pues ya comprarles un juguetito o un dulcecito que ellos querían. Eso fue lo que hice con mi primer sueldo. Cuando yo entré a trabajar, mi niña Noemí, que se llama la más chiquita, ella tenía 9 años y ella acudía a un camp porque mi niña es una niña especial. Yo me llevaba a mi niña a las 7 de la mañana y yo me la tenía que llevar conmigo para poder recogerla. Cuando yo entré a trabajar, pues obvio ellos no sabían, ¿no?, que yo tenía que tener a mi niña conmigo o tenerla yo que llevarla. Entonces me encontré trabas porque hubo uno que otro que me dijo, ¿sabes qué? Es que tú vienes a trabajar, no vienes a lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces sí fue como que muy duro para mí porque yo tenía que ver cómo le hacía para poder cumplir esa parte tanto como con mi niña como con mi trabajo. Algunas veces hemos entrado a comprar a una tienda y con el uniforme y sí nos discriminan, ¿no? Pues como que no aceptar dinero para pagar lo que vas a agarrar. Sí, ha habido varias veces que hasta nos dicen, no, pues es que no lo tenemos o no hay para su talla, cuando sí lo hay, solo por portar el uniforme. Porque ha habido veces que nos han dicho, ay, pinches mugrosos o para lo que ganas. O sea, sí, la sociedad nos ve como si fuéramos personas sucias o no sé, ¿no? O porque levantamos la basura creen que nosotros somos menos que las personas, ¿no? Esta reacción de la gente que nos discrimina está mal, no por tener una ropa limpia ellos tengan más que nosotros. Nuestro obstáculo más grande que me he encontrado en este trabajo es que cuando yo ya termino de elaborar y ya limpiar las calles, de repente volteo y ya están las personas que están tirando la basura o incluso los mismos negocios que están junto sacan la basura para que se vuelva a ver sucio otra vez el cacho que ya había estado limpio. Entonces eso es como que un obstáculo para nosotros porque nunca se va a poder mantener limpia la ciudad. Yo le digo a la gente que valore un poco nuestro trabajo porque no es fácil tampoco llegar y hacerlo porque también se cansa uno. Nosotros seguíamos viviendo con mis suegros. Ya habíamos construido una casa ya en el terreno que ellos nos dieron. De hecho, la última vez que nosotros discutimos muy fuerte, mi hijo, el menor, tenía 18 años y él decidió enfrentar a su padre para que no hubiera más violencia y no me tocara ya a mí. Después de esto yo decido separarme de su papá de mis hijos por lo mismo y aparte porque yo no quería que mis hijos siguieran ese patrón. El momento más doloroso en mi vida como madre y como mujer fue cuando nos dimos cuenta que mi niña estaba enferma. O sea, tenía una discapacidad y eso es uno de los momentos más fuertes y dolorosos para mí. Si a mí me hubieran pedido algo a cambio, en ese momento hubieran sido mis 2 ojos, porque mi niña es visual, su enfermedad. Pero ya después pensándolo y analizándolo bien, solo hubiera dado uno para poder ver a mis demás hijos. Ahorita en este entonces pienso que yo aguanté muchas cosas que no tuve que haber aguantado. Y pienso que
ahí sí ya no pienso que fue injusta la vida, sino pienso que yo fui injusta conmigo misma. Ya ahorita ya de mi mamá pienso que fue una mujer fuerte, que no tuvo opción al dejarnos porque pues se enviudó, no fue opción. Entonces mi mamá fue fuerte, pienso que es una mujer fuerte, trabajadora y que también vive lo mismo que uno, ¿no? Pero no lo comprende uno hasta que lo vive. Mi mamá sigue elaborando de ahí, de hecho ahorita tengo 8 días trabajando con ella en el mismo lugar que ella. Empezamos a barrer, entonces es un trabajo muy bonito. En ese trabajo, para ser feliz todos los días, trato de sacarle lo mejor, que es llegar, ponerme mi música, ponerme a barrer. A mí me apasiona mi trabajo porque veo la basura, entonces vamos barriéndola, voy recogiéndola. Sí, la escoba sí es mágica porque al tenerla me ha demostrado que he hecho cosas que yo no hacía y me ha dado la fuerza para salir adelante. Y si tuviera una escoba en mis manos y pudiera barrer mis penas, sí las barrería, sí, sin dudarlo. Yo le digo a la gente que nos discrimina cuando nos ve con nuestro uniforme, que no porque tenemos ese uniforme no tengamos los mismos derechos que ellos. Nosotros somos una parte importante para la ciudad de Puebla. Como mujer, a estas alturas de mi vida pienso que estoy bien, pienso que estoy en el lugar correcto y con las personas correctas. Mi mayor ternura es ver a mi hija que está creciendo y la veo feliz en su mundo y ver a mis hijos y a mis nietos. El mensaje que yo veo a quien vea mi historia es que como mujer y como hombre podemos llegar hasta donde quieramos, siempre y cuando nos los propongamos. A los hombres yo les diría que trataran de cambiar esa parte porque siempre un hombre va a necesitar de una mujer. La frase que me define como persona y por lo que soy es que aprendas a ver con el corazón, no con los ojos. Esta frase la aprendo a través de mi hija porque muchas veces no hace falta tener bien los ojos y no sabes ver lo que en verdad tienes que ver. Siempre lo ves desde adentro, desde tu corazón. Lo que hace especial a Carolina es tener esa fuerza para enfrentar la discriminación que sufre cuando la ven con ese uniforme de naranjita. El tener esa entereza de día a día seguir sonriendo. Pero sobre todo, a comprender ese poder que tiene con esa escoba que posee. Yo me miro en un futuro aquí en este trabajo porque me encanta y me apasiona mi trabajo. Al lado de mi hija también, porque yo sé que ella siempre va a estar y yo para allá. Quiero tener mi casa y gracias a este trabajo siento que lo voy a lograr. Yo sí pienso seguir aquí porque este trabajo me cambió mi vida, este trabajo me ha enseñado muchas cosas. Es muy importante tanto para la sociedad como para mí como persona porque quiero tener mi casa y gracias a ese trabajo siento que lo voy a lograr y lo tengo que lograr.